Veamos, el primero. Averiguar las tensiones en la cuerda AB, en la cuerda AC, teniendo como datos el ángulo alfa de acá del gráfico, que tiene 55 grados, el ángulo beta 30 grados, P 360 libras, ¿sí? P es el peso. Entonces, miren, tenemos tres datos. El peso de una partícula que está colgada en la cuerda A, y en el punto A es la concurrencia. Esas 300 libras son el peso hacia abajo, una tensión hacia abajo. Y ahí está el ángulo alfa y el ángulo beta. La suma de alfa y beta hacen el ángulo entre la cuerda AB y la cuerda AC. A ver, primero, si está en equilibrio, jóvenes, si está en equilibrio, entonces dice la teoría que la sumatoria de las fuerzas horizontales debe dar cero y la sumatoria de las fuerzas verticales tiene que dar cero. Esa es la condición de equilibrio de una partícula. Y en este caso está en equilibrio. Hay dos maneras de resolver este ejercicio. Una manera es descomponiendo los ángulos, descomponiendo las fuerzas, haciendo sumatoria de fuerzas horizontales, sumatoria de fuerzas verticales, ¿ya? Y despejando las incógnitas. La otra manera es con el teorema de los senos y el teorema de los cosenos. Es lo que se hizo acá. Miren, en el punto A está la concurrencia de tres fuerzas. Hacia abajo, una fuerza que vale 360 libras fuerza, sistema inglés. Hacia la derecha y hacia arriba, la fuerza AC. Y hacia la izquierda y hacia arriba, la fuerza AB. Si están en equilibrio, dibujando las fuerzas, tiene que formarse un triángulo. Y acá está el triángulo, miren. Dibujamos el primer vector, el peso, ¿ya? A. Es una fuerza vertical hacia abajo. Acá está, miren, en el triángulo al lado, esta línea hacia abajo, acá está la flechita, y dice vale 360 libras, ¿ya? Ese es el primer vector, fuerza. A continuación, donde termina este vector, está sumando el vector fuerza de A a C. ¿Sí? De A a C. Acá está, miren, donde terminó ese comienza el vector fuerza de A a C. Ahí está, la flechita. Y donde termina este vector debe comenzar el otro, el vector fuerza A, B. Acá está, de A, B. Y se cierra el triángulo. Se cierra el triángulo. Muy bien. Ahora, por análisis, ¿ya? Por análisis, hay un ángulo alfa de 55 grados, este de acá. 55 grados alfa. Ese ángulo, este de acá. Este de acá. Muy bien. Luego, hay un ángulo beta de 30 grados, que es este de acá. 30 grados. Y no hay más datos. El primer cálculo que se hace es, si acá hay 55 y acá hay 30, la suma da 85. Entonces, de 180 se resta estos dos ángulos
180 acá también se resta menos 55 grados, ¿sí? Y menos 30 grados. ¿Cuánto da? 95 grados. Entonces se dibuja acá hasta 95 grados. Están completos los ángulos. Lo que falta es calcular los otros dos lados. Entonces se aplica el teorema de los senos y de los cosenos. ¿Ya? Acá está explicado. Hay las tres fuerzas que hemos indicado. ¿Sí? Entonces, vamos aplicando la ley de los senos primero. ¿Qué dice? Que un lado dividido entre el seno del ángulo opuesto, entonces acá es igual al otro lado dividido entre el seno del ángulo opuesto. Primero entonces agarra este dato. La palabra P viene de pound, sí, en inglés las libras, fuerza, se escriben pound, ya. P de AB dividido entre el seno de 30 está acá. Va a ser igual a este valor P que vale 360 dividido entre el seno del ángulo opuesto. Entonces acá hay esta igualdad. ¿Cuál es la incógnita? P de AB. Despejando la incógnita, entonces, a ver, por favor, hagan cálculos, despejen la incógnita y multipliquen. 360 por el seno de 30. Y eso dividan entre el seno de 95. 95. ¿Y cuánto da, jóvenes? ¿Pueden indicar cuánto da? Sale 180,62 dinero. Muy bien. Acá está Confirmo. punto. Ya, muy bien. Acá está punto 69. Claro que ha trabajado solamente con dos decimales de los senos, ¿no? Y ustedes han trabajado con todo. Muy bien, entonces ya tenemos la fuerza de AB, es esta de acá. Ya tenemos esta de acá, que en el triángulo es esta de acá. Miren, la misma orientación. Y lo que nos falta es esta fuerza, desde A hasta C, esta de acá. Volvemos a aplicar el teorema de los senos. La fuerza de A a C sobre el seno del ángulo contrario. Bien, al frente de este lado está el ángulo de 55. Entonces dividimos entre el seno de 55. Igual a este lado dividido entre el seno del ángulo opuesto. Lo mismo. Despejamos P de AC. A ver, calculen, jóvenes, ustedes de nuevo, por favor. Calculen. Se multiplica 360 por el seno de 55 y se divide entre el seno de 95. ¿Cuánto les da, jóvenes? $296.02. Bueno, Exactamente eso, ingeniero. Exactamente. muy bien, jóvenes. Entonces, miren, este equilibrio de la partícula, tal como está explicado, se ha resuelto aplicando el teorema de los senos y de los cosenos. ¿Ya? Muy bien. Para ustedes, el inciso B, pero es para que hagan después de la clase. ¿Ya? Calcular las fuerzas anteriores, coma, utilizando las coordenadas cartesianas.
¿Qué le estoy diciendo que hagan? Cartesianas. Les estoy diciendo que hagan descomposición de vectores. Correcto. Entonces, con ese método, acá trazan tres vectores hacia abajo, este hacia la derecha y arriba, este hacia la derecha, hacia arriba y la izquierda. Descomponen en X, descomponen en Y y van encontrando las soluciones. Y tienen que llegar a lo mismo, ¿ya? Bueno, esto es para que hagan ustedes. Muy bien, ejercicio 2. Ejercicio número 2. ¿Hay alguna pregunta del primer ejercicio, jóvenes, antes de entrar al 2? No hay ninguna pregunta. Armando Flores, no hay ninguna pregunta. No, ingeniero. David Córdoba, ¿alguna pregunta? No, ingeniero. Todo claro. Bueno, entonces continuamos. Vamos al ejercicio 2. ¿Qué dice? El bloque que se muestra tiene un peso de 780 newtons. Acá está, miren, P. ¿Cuánto vale ese peso? 780 newtons. ¿Ya? Está sostenido y está en equilibrio mediante las fuerzas F1 vale 460 newton y la fuerza F2 que no indica cuánto vale. Acá está. Entonces, este dato, este F1 conocemos, este peso no conocemos. Averiguar cuánto vale esta fuerza F2, cuánto vale este ángulo alfa, teniendo como dato este ángulo de 47. A ver, jóvenes, en unos 2 minutos, lean, analicen y vean si está bien el triángulo de la derecha. ¿Ya? Si está bien el triángulo de la derecha. ¿Listo, jóvenes? Ya, a ver, miren, jóvenes, veamos. El primer, el primer vector que se dibuja a la derecha es este, P. Miren, acá comienza, hacia abajo está el vector P, correcto. Y después se ha sumado el vector F2, este de acá. Acá está F2. Y después, para cerrar el triángulo, F1, manteniendo su tamaño y dirección, F1. Hay un dato numérico y un dato literal. El numérico es este ángulo de 47 grados, que está acá, miren, esta línea vertical del eje Y es esta línea imaginaria. Este es el vector F1, fíjense, es lo mismo. Por lo tanto, este ángulo de 47 está acá dibujado, fíjense. Ya en el triángulo, miren, esta línea P de color rojo es paralela a esta línea del eje Y imaginaria. Por la ley de alternos, este ángulo de 47 se repite acá.
ahí se repite este ángulo de 47. Muy bien, entonces tengo un triángulo donde conozco este lado F1, vale 460 F1. Conozco este lado P, vale 780. Y conozco este ángulo de acá entre F1 y P que vale 47 grados. Aplico el teorema de los cosenos. ¿Qué me dice el teorema de los cosenos? Que este lado F2 elevado al cuadrado es igual a este lado de F de 460 elevado al cuadrado más este otro P 780 elevado al cuadrado menos el doble del valor del primero por el segundo por el coseno del ángulo opuesto a F2. Acá está F2, el ángulo opuesto es el que está al frente. Y ese ángulo es 47 grados. Coseno de 47. Está planteado, jóvenes. Por favor, hagan las operaciones de la derecha y saquen la raíz cuadrada. Vamos a ver si está bien este resultado. Ustedes, ¿no? Ustedes hagan la operación matemática. Ingeniero, me sale a mí 574.9. Muy bien, joven. Se redondea a 575. ¿Quién más hizo, por favor? Sí, eso sale. Ya. Cristina Guzmán, ¿hizo o no hizo? Cristina Heredia Guzmán. Estoy calculando, ingeniero. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, tienen que hacer todo, pues, jóvenes. Tienen que hacer, ¿no? Ya. Muy bien. Ya está F2, este lado, ya. Ahora, vamos calculando este ángulo alfa, aplicando el teorema de los senos. Miren, dice que este F1 que vale 460 dividido entre el seno de alfa, está acá, dividido entre el seno de alfa, es igual a F2, este lado, 575 dividido entre el seno de 47. Miren, acá jóvenes, acá está eso, el teorema de los senos está planteado. Y es una ecuación con una incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Alfa. Entonces, si de acá despejan seno de alfa, ustedes, por supuesto, seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? ¿No? Va a ser igual al producto de 460 dividido entre 575 y multiplicado por el seno de 47. Entonces, eso da 0,59. Entonces, significa que ¿cuánto da? El seno de un ángulo desconocido denominado alfa da 0,59, según lo que yo he calculado, 59. Entonces, luego buscamos la inversa del seno de ¿cuánto? De 0,59. De 0,59. Y debería darnos 36 grados. A ver, jóvenes, por favor, verifiquen eso.
Sí, ingeniero, sale 36, Sí, sí. Dale. Ah, correcto. 36,15. Correcto. Sí, me sale ahí también. No, 30 no. Seno, para que sea 30 tiene que ser 0,5, exacto. Seno de 30 es un medio. Ya. Entonces, repitiendo. La ley de los senos dice que 460, este lado F1, dividido entre el seno de alfa, esa es la incógnita, es igual a 575. 575, este lado F2 dividido entre el seno de 47. Despejamos seno de alfa y nos da 0,59. Y luego sabemos que el seno de un ángulo desconocido llamado alfa es 0,59. ¿Cómo averiguamos? Buscando la inversa de seno de 0,59. Buscando la inversa de seno de 0,59. Y eso da 36 grados, redondeando. Muy bien. Para ustedes, el inciso D. Realizar el mismo cálculo utilizando la descomposición de vectores. ¿Ah? Entonces, utilizando la descomposición de vectores. Igual que en otro ejercicio, ¿ya? El inciso B, para que ustedes hagan. Muy bien. Ejercicio 3, este no sé si lo hemos hecho en la clase, pero veamos. Tenemos esta masa. Ya. Ya, acá está mal enunciado, dice. Una masa cuyo peso es 100 kilogramos, acá dice kilogramos fuerza, dice, ¿bien? Una masa cuyo peso es 100 kilogramos fuerza, se encuentra en equilibrio, colgando de las cuerdas 1 y la cuerda 2. Ahí está. La cuerda 1 y la cuerda 2. Averiguar las tensiones T sub 1 y T sub 2. Averiguar esta tensión y esta otra tensión. Porque se conoce que el peso de esta masa origina esta otra tensión. Esta otra tensión, esta fuerza denominada peso. Ya, jóvenes. Entonces, a ver. Miren, acá está el vector peso hacia abajo de color rojo. Acá está el vector T sub 2 horizontal, ¿sí? Esta de acá. Y acá está el vector T sub 1. Este ángulo de 53 grados se repite acá, es su alterno. Ahí está. Entonces, acá tenemos un ejercicio de vectores, ¿Y qué hemos hecho? Como F y T sub 2 están en los ejes Y y X, descomponemos T sub 1. Acá está, miren, T sub 1. Esta componente vertical, a ver, esta primera horizontal de T sub 1 apunta hacia la izquierda, por lo tanto va a tener el signo negativo. ¿Y cómo se calcula T sub 1x? Multiplicando por el coseno de 53. Coseno de 53. Bueno, y luego esta componente vertical es T sub 1y. ¿Y cómo se calcula T sub 1y? Multiplicando T sub 1 por el seno de 53. Y tal vez podríamos indicar acá que T sub 1
X, a que es igual a T sub 1 multiplicado por qué, por el T sub 1X, por el coseno de 53. Coseno de 53 grados. T sub 1X, esta de acá, se calcula multiplicando T sub 1 por el coseno de 53. De la misma manera, entonces sería lo otro, ¿no? T sub 1y, T sub 1y, ¿a qué será igual? T sub 1 multiplicado por qué? Por el seno de 53. A ver, T sub 1x multiplicamos T sub 1 por el coseno de 53. T sub 1y multiplicamos T sub 1 por el seno de 53. Y luego aplicamos los signos, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos, acá dice sumatoria de fuerzas verticales. Solamente hay dos fuerzas verticales. T sub 1y, que es T sub 1,53 con signo positivo, acá está. Y una fuerza negativa que es P porque está apuntando hacia abajo, menos P. Esto es igual a 0 porque es la condición de equilibrio. Para que eso no se mueva, para que esté en equilibrio, hay que igualar a 0. ¿Qué despejamos? La incógnita T sub 1. P pasó al otro lado con signo positivo. Y este seno de 53 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale P? Dice que vale 100. Dividimos entre el seno de 53. Y esto nos dio 125. ¿Pueden verificar si está bien o está mal? Está bien, ingeniero. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Está bien, ingeniero. ¿Y algunos? Sí, está bien. Ya. Muy bien. La otra. Para calcular T sub 2 está en el eje X. Hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Y qué fuerzas tenemos? Esta T sub 2 está apuntando hacia el lado positivo, por eso tiene el signo más. Y la componente en X, T sub 1X, apunta hacia el lado negativo. Por eso tiene el signo menos. ¿Ya? Igualamos a 0. Despejamos la incógnita. T sub 1 coseno 53 pasa al otro lado con signo positivo. Y reemplazamos valores. T sub 1 vale 125. Multiplicamos por el coseno de 53. Y dio 75 kilogramos fuerza. ¿Pueden verificar? Está bien. Está muy bien, señorita, ya. ¿Los otros? Ingeniero, está bien. Muy bien, jóvenes, ya. Muy bien. Muy bien. Inciso B. Resolver el ejercicio con los teoremas de los senos y del coseno. El teorema de los senos y del coseno. Correcto. Para ustedes, para los alumnos, ¿ya? Resolver el mismo ejercicio con los teoremas del seno y del coseno. O sea, ahora estamos haciendo al revés de lo que los dos ejercicios anteriores hicieron, ¿ya? Estos tres se incorpora a la práctica, ¿ya? Cuando les pida tienen que incorporar estos tres incisos en la práctica. Incorporan
el enunciado, incorporan los gráficos y lo que ustedes van a resolver. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero. No, ingeniero. Ujú. Bueno, si no hay preguntas, jóvenes.